Mi nombre es Sharon Milliman y hoy voy a hablarles sobre mi segunda experiencia cercana a la muerte, que es mi experiencia cercana a la muerte más grande y profunda. Y lo que pasó fue que en 2005 estaba sentado solo en las escaleras de atrás detrás de mi casa y empezó a llover. Y habló de un teléfono inalámbrico. Y escuché un trueno y luego un fuerte crujido y el rayo lo vi salir del cielo y chocó contra mi brazo derecho. Y después de hacerlo, atravesó mi cuerpo y pasó por debajo de la casa y chocó contra el transformador que había frente a nuestra casa y dejó nuestro vecindario sin electricidad. Y cuando el rayo me cayó, sentí un dolor ardiente, abrasador y agonizante que perduró, solo por un minuto. Parecía una eternidad. Era muy doloroso. Y luego, de repente, me estoy desprendiendo del cuerpo como pelando un plátano, y me encontré entrando en la casa, y en ese momento no sabía que estaba muerto. Así que estoy paseando por mi casa y estoy en la cocina y miro a mi alrededor y todo tiene un aspecto dorado. Y al mirar a mi alrededor veo las cortinas de las ventanas junto al lavabo y me di cuenta de que esas cortinas no eran mías. Y seguí mirando a mi alrededor y me di cuenta de que cuando habíamos entrado al comedor, me di cuenta de que los muebles del comedor no eran mis muebles. Luego entré en la sala de estar y me di cuenta de que ese mueble no era mío. Y escuché un viejo programa de radio. Parecía algo de los Walton y no lo pude encontrar. La radio. No sabía de dónde venía ese sonido y estaba muy confundido en ese momento. No tenía ni idea de que estaba muerta. Era mi casa, pero no sabía de quién eran los muebles, sabía cómo evitarlo en la casa. Todas las habitaciones tienen el mismo aspecto, pero los muebles eran todos diferentes. Y justo en el momento en que empecé a sentir pánico, había un amor enorme, enorme, presencia que estaba conmigo, y él me llenó de desconfianza, de un profundo, profundo sentido del amor y la compasión, y ya no tenía miedo, y sentí como si me hubiera envuelto en una manta y me hubiera recogido. Y empezamos a movernos muy rápido hacia los lados. No ascendimos, no nos mudamos hacia abajo. Fuimos lateralmente y empezamos a movernos muy rápido a través de estas hermosas nubes rosadas y doradas. Y cuando llegamos al final de las nubes, había un magnífico jardín y justo un despertador que daba a la entrada del jardín. Estaban dos jóvenes que dieron un paso adelante y llevaban una ropa de lino muy cara, pantalones de salón y una camisa abierta. Pero para que me enseñaran el patrón de las olas debió ser muy importante. Era caro, tela. Era una espina de pescado la forma en que me mostraron. Y al principio pensé que eran ángeles porque literalmente brillaban. Y luego me di cuenta, no eran ángeles, eran mis dos hermanos que habían muerto cuando eran bebés. Sabes, nunca los había conocido. Y tan pronto como sonrieron, fue como, oh Dios mío, se parecían exactamente a mi padre cuando mi padre era joven. Y acabamos de tener una maravillosa reunión familiar con abrazos y, ya sabes, lágrimas. Y me alegró mucho verlos, y no dejaba de decirles que se parecían a papá y que estarían muy orgullosos de ellos. Ambos tenían el pelo más largo que el de mi padre, y era un rubio más oscuro con este color, como si el color de mi cabello pasara por sus cabellos y literalmente brillaran.
Así que mientras hablábamos y, ya sabes, nos abrazábamos y nos reuníamos, nos adentramos más en el jardín. Y lo noto. Podía sentir la hierba en mis pies y estaba suave. El aire era dulce y nítido, y los colores eran tan ricos y vibrantes, como si los rosados fueran más rosados, los rojos eran más rojos, los amarillos eran demasiado brillantes, mucho más brillantes, y luego estaban los colores para los que ni siquiera tenían nombres. Y a medida que nos adentrábamos en el jardín, me di cuenta de que había un montón de personas reunidas a mi alrededor y eran de diferentes épocas. Algunas de las mujeres llevaban estos hermosos vestidos y algunos de los hombres llevaban trajes elegantes. Y luego había otras personas que vestían diferentes tipos de ropa. Algunos eran del tipo lounge, otros llevaban lo que nos gustaría tener vaqueros y lo que nos pondríamos hoy, pero sabía quiénes eran y ellos me conocían a mí, pero no sabía de dónde los conocía, y todas las que vi brillaban de adentro hacia afuera, y no vi a nadie que tuviera más de 20 o 30 años. No había ancianos ni enfermos, nadie llorando, nadie con dolor o sufrimiento. Su piel era rosada y estaban sanos y fuertes y absolutamente radiantes y todo eso. Y todo el mundo parecía tener ese brillo a su alrededor. Y esta enorme presencia amorosa que estaba detrás de mí se movió de mi lado a detrás de mí. Y luego mis dos hermanos estaban uno a cada lado de mí. Y luego todas esas otras personas se reunieron y llegó el momento de revisar mi vida. Era como si se hubiera caído una pantalla y yo estuviera viendo una película anticuada y se movía muy rápido. Y fue mi vida desde que era bebé hasta que morí ese día en el patio trasero. Y la vi y parecía que había terminado muy, muy rápido y no tenía sentido del juicio. No lo tenía ni idea de cualquier cosa, excepto que pensé que era muy corto y pensé, vaya, falta algo. Mi vida debe haber sido muy aburrida porque terminó muy rápido y siempre me habían enseñado que se juzgaba y que eso no sucedía. No hubo ningún juicio. Me amaron tan completamente y me aceptaron, y nunca había experimentado nada de eso antes. Y fue un amor enorme, esa enorme y amorosa presencia que estaba detrás de mí, ya que sabía que era Dios. Y luego mis hermanos y todas esas personas simplemente me amaron. No había nadie que me juzgara o condenara ni nada parecido. Incluso le pregunté a mis hermanos, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué ha ido tan rápido? Ya sabes, porque siempre me enseñaron que hay juicio y por eso me sorprendió y no me juzgué a mí misma. Dios no me juzgó y nadie más lo hizo. Y así todo acababa de terminar. Y luego, escuché una voz masculina decir, lo que pongas en el universo volverá a ti. Y nunca había escuchado palabras así antes, así que no sabía lo que significaba. Y estaba enganchado a una botella gigante de conocimiento y era como si me estuvieran infundiendo esta sabiduría divina y este conocimiento. Así que me quedé en estado de shock por ello. Estaba como, oh Dios mío, porque me estaba enseñando quién era, qué era, cómo se formó el universo y que todo era muy simple. Y nosotros, los seres humanos, lo complicamos todo, y no era nada complicado. Y una de las cosas que me mostraron fue que lo que pones en el universo volverá a ti. Así que lo que dices, lo que piensas y lo que haces
Tus acciones salen al universo y se hace más grande y más fuerte y, finalmente, eso volverá y te atrapará. Así que si expresas amor y muestras amabilidad, compasión y aceptación y todas esas cosas maravillosas, esas son las cosas que regresarán a ti. Pero si dejas de mentir, robar y hacer trampa, eso es lo que vendrá por ti. Así que fue una lección que me cambió la vida. Cuando regresé me di cuenta de que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y no quiero herir a nadie, nunca. Por eso tengo mucho cuidado con lo que digo y lo que hago y trato de actuar siempre por amor, aceptación, tolerancia y comprensión, porque eso es lo que quiero que se me devuelva. Entonces, después de eso, continuamos paseando por el jardín y pude ver todo el contorno. No tuve que girar la cabeza, lo podía ver todo, y no había tiempo en el cielo. Parecía que había estado allí durante semanas y semanas y escuché esta música y me di cuenta de que todo tenía una vibración. Las hojas de los árboles tenían una vibración, la hierba tenía una vibración diferente. Había una magnífica corriente que fluía sobre las rocas y brillaba como 1.000.000 de diamantes cuando la luz la iluminaba, y era simplemente precioso. Y me di cuenta de que el agua tenía una vibración diferente y que las rocas aún tenían un sonido diferente, y los pájaros que cantaban tenían una vibración diferente. Cada color tenía una vibración diferente. Y cuando juntas todos esos sonidos vibratorios, obtienes la orquesta y el coro más magníficos, y cada cosa cantaba alabanzas a Dios. Era tan bonito. Es como si juntas 3 o 4 o 5 orquestas y tienes todos esos instrumentos de cuerda y tambores y campanas y pianos tintineantes y todos estos sonidos diferentes, y juntas todos esos instrumentos diferentes, tienes esta magnífica pieza musical, y así es como sonaba. Música muy, muy grande, música muy compleja. Y luego seguí mirando a mi alrededor y fue como el día de primavera más magnífico. El cielo era de un azul precioso y me di cuenta de que había una esfera en el cielo. Se parecía a la luna, quizá, o el sol sin luz, porque la luz no provenía de un sol. La luz venía de Dios, del corazón de Dios. Y eso es lo que me di cuenta cuando miré a mi alrededor. Todo tenía ese brillo. Ahora, mis hermanos fueron los que me dijeron que había muerto. Y pensé, vale, puedo hacerlo con toda esta belleza y todo este amor y aceptación y todo eso. Pensé, está bien, puedo hacerlo. Y no tenía miedo. Pero cuando me dijeron que había muerto, miré hacia abajo y pude ver mi cabello. Al bajar por delante, podía ver mi ropa y mis pies y tenía un cuerpo, pero era un cuerpo ligero. No era pesado ni agobiado por el trauma del mundo o la gravedad o algo así. Era muy ligero y muy brillante, y yo brillaba igual que todos los demás brillaban. Pero aún tenía mi identidad. Seguía siendo yo. Pensaba como yo, me parecía a mí, solo que en una versión mejor. Y seguíamos paseando por el jardín. Me di cuenta de esta hermosa y gloriosa ciudad y estaba un poco alejada a la izquierda de donde estaba parado. Y había una muralla dorada que rodeaba la ciudad. Y esa debe haber sido la barrera. Sabes, no podría ir más allá de ese punto, y vi edificios en las afueras de la ciudad y estaban hechos del mármol blanco más hermoso, tallado de forma muy intrincada.
Había arcos y columnas. He visto un lugar al que van los bebés y los niños cuando mueren, y allí vi a los niños, y había varias edades y etapas, y corrían de un lado a otro riendo y jugando, y son cuidados por personas que han fallecido antes que ellos, conocen a parientes y ángeles y mentores y maestros y personas que están capacitadas específicamente para cuidar a estos niños que se transmiten. Y luego vi otro edificio y eso, parecía quizá un hospital espiritual. También estaba inventada. Todos estos edificios estaban hechos de este tipo de mármol tallado de forma muy intrincada, pero fuera de este edificio en particular había piscinas curativas. Este edificio en particular era para personas que habían muerto por traumatismos o víctimas de suicidio o personas que morían muy rápido. Y también había personas allí, ángeles, mentores y maestros para ayudar a estas personas a darse cuenta gentilmente de dónde estaban y qué había sucedido y de que eran amadas y que estaban bien. Me di cuenta de que todo en el cielo era muy, muy gentil. No fue tan duro como el que encontramos aquí. Vi este otro edificio y parecía una magnífica biblioteca. Estaba lleno de libros desde el techo hasta el suelo, solo 1 millón de libros sobre todos los temas. Y el interior de ese edificio parecía tener estanterías y escaleras profundas y ricas en caoba por las que podías moverte, por las que podías trepar para colocar los libros en la parte superior, y lo llamé el Salón del Conocimiento. Vi otro edificio y había una fiesta en su interior, y había mujeres y unos vestidos hermosos. Eran como el rosa y el burdeos, y como el azul zafiro y el verde esmeralda y el amarillo, y todos esos hermosos colores. Y tenían joyas que combinaban con sus vestidos. Y luego, cuando miré al otro lado de la habitación, había hombres con trajes elegantes, impuestos. Vi a un hombre en la esquina a la izquierda de la habitación, sentado en un piano de cola para bebés y tocando. Y encima del piano había un bajo de cristal que tenía hermosas rosas de tallo largo, y simplemente salían del espacio y caían sobre el piano. Y encima había un candelabro dorado, y algunas de las personas en la sala se reían y hablaban, otras comían y otras bailaban. Y había unas mesas repletas de hermosas sábanas, y había enormes arreglos florales que eran del mismo color de los vestidos de las señoras. Y había un candelabro en cada extremo de la mesa, y había bandejas de plata. Y en las bandejas de plata había carnes y quesos y panes y pasteles y frutas y verduras, y todo lo que pudieras querer comer estaba en las bandejas de plata dispuestas sobre esta mesa. Y estaban estas pinturas. Me parecen cuadros muy caros. Había un candelabro enorme, enorme. Probablemente era tan grande como mi sala de estar, y había una alfombra de felpa rosa en el suelo, y el suelo era de mármol. Y había un hombre que llevaba una bandeja de plata y repartía copas de champán para todos. Así que fue una fiesta muy feliz. Fue algún tipo de celebración alegre. Después de eso, mis hermanos y yo continuaremos paseando por el jardín y fui notando la riqueza de los colores y la dulzura del aire y lo limpio que estaba. Estaba tan limpio y me di cuenta de que había 2 casas. Estaban a mi derecha. Uno de ellos estaba sentado en un acantilado y parecía que había un océano debajo de él. Y podía ver las olas subiendo a las rocas debajo de esta casa.
y esta casa estaba hecha de piedra de diferentes colores. Así, cuando la luz incidía sobre las piedras, brillaban y se volvían de diferentes colores. Había otra casa que parecía estar a poca distancia una de la otra. También estaba hecha de piedra, pero tenía la apariencia de una cabaña inglesa y tenía un hermoso jardín de rosas en el patio trasero. Había un edificio en el centro de la ciudad, pero era un gran edificio marrón que tenía una cúpula dorada. No entré en ese edificio, así que no sé qué era ese edificio. Me acabo de dar cuenta de lo grande que era y que estaba en el centro y que tenía la cúpula dorada. Y luego mis hermanos y yo continuamos caminando y había una arboleda en la esquina. No sé qué tipo de árboles eran, pero vi a Jesús salir de la arboleda y se acercó a mí, y cuando se acercó a mí, mis dos hermanos desaparecieron. No tengo ni idea de a dónde se fueron. Me sonrió y me quedé asombrada de él. Era tan hermoso. Y él me dijo, y esta fue mi primera pista de que me iban a enviar de vuelta. Me dijo, te quiero, estoy contigo, no tengas miedo. Y luego caminó conmigo hasta una hermosa cañada boscosa y había un arroyo. Y al lado del arroyo había un tronco que estaba tirado en el suelo y podía ver las piñas y las agujas de pino. Y había unas florecitas azules que salían entre las agujas de los pinos. Y me senté en el tronco, y cuando lo hice, Jesús se fue. Y había un hombre sentado al otro lado de la cuadra, y sabía que ese hombre era Dios. Y tenía el palo, y jugaba con las agujas de pino, o garabateaba en la hierba, o lo que fuera. Y él me miró y dijo, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? No entendí la pregunta, y él me sonrió y dijo, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? Y aún así no entendí la pregunta, así que volvió a sonreírme, y se puso de pie y dijo, ven conmigo. Así que me levanté y nos adentramos más en la cañada boscosa, y había un claro. Y en el claro, como que hizo un gesto con la mano. Y cuando lo hizo, el cielo se abrió un poco, y podía ver la inmensidad del universo. Podía ver los gases del color del arco iris y los planetas girando y las estrellas brillantes, pero no había gente. No había árboles, ni coches, ni casas. Recuerdo que sentí que era enorme y estaba vacío y no había nada en él. Así que miré a Dios y dije, si fuera todo eso y tú y yo, estarías cansado de mí. Después de los primeros 10 minutos, ya no te gustaré por todas mis preguntas y mi charla. Y echó la cabeza hacia atrás, y cuando lo hizo, sus ojos brillaron como diamantes, y su risa era muy contagiosa. Así que empecé a reírme de mí misma y pensé, oh, te lo juro, qué cosa decirle a Dios. Así que estaba un poco avergonzada por mi reacción, pero se reía. Así que volvimos y nos sentamos en el tronco, y me preguntó de nuevo y dijo, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? Sin padres, sin marido, sin hijos, sin amigos, nadie, solo tú y yo. Bueno, aún no sabía cómo responder adecuadamente a esa pregunta. Así que estoy viendo este hermoso roble que estaba frente a mí y probablemente tenía 1.000 millones de años y era enorme. Y observé los detalles de la corteza y observé las raíces debajo de la tierra y pude ver cómo la raíz extraía los nutrientes del suelo y los nutrientes subían a través del árbol hasta llegar a las hojas y que los nutrientes y la luz alimentaban a las hojas.
y las hojas limpian el aire y respiramos el aire. Por lo tanto, todo está conectado y depende en gran medida de todo lo demás. Así que no importa cuán pequeña sea la creación de Dios, es muy, muy importante para toda la creación. Y no sé por qué lo dije, porque nunca he leído el Corán en mi vida, nunca lo recogí, nunca lo he visto, no sé nada al respecto. Pero por alguna razón dije, Dios, tu nombre en el Corán es Dios, está en todas partes. Dios no está en ninguna parte y Dios está en mí. Y él dijo, sí, es cierto. Y luego dije, Dios, tú hiciste este árbol, estás en este árbol, así que cuando veo este árbol te veo a ti. Él dijo, sí, es cierto. Y luego empecé a pensar en mis padres y dije, Dios, tú hiciste a mis padres, estás en mis padres, así que cuando veo a mis padres te veo a ti. Y él dijo, sí, es cierto. Bueno, entonces dije lo mismo de mis hijos y luego empecé a pensar en ciertas personas que habían sido muy crueles y me habían hecho daño en mi vida. Y dije, Dios, hay personas en este mundo que son muy crueles y hacen daño a otras personas. Dije, pero tú creaste a esas personas. Estabas en esas personas. Así que cuando veo a esas personas, te veo a ti. Él dijo, sí, es cierto. Él dijo, ahora tengo una pregunta para ti. Luego pensé, oh Dios mío, me pregunta, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Y yo, como que puse las manos en mi regazo y miré hacia abajo porque sabía que mi respuesta no era la correcta, pero normalmente habría sido solo yo. Eso es todo. Pero no creí que fuera correcto decir eso. Eso dije. Dios, me convertiste en tu enemigo. Así que cuando me miro en el espejo, te veo. Y estaba tan feliz. Estaba como, sí, es cierto, eso es correcto. Y sus ojos simplemente brillaron. Eran del azul más azul que había visto en mi vida, y brillaban como diamantes cuando sonreía. Ahora, cuando vi a Jesús, tenía los ojos marrones. Los ojos de Dios eran azules. Así que cuando dije que Dios me estaba haciendo saber que no cometo errores, que no cometo basura, y no eres todas las cosas que la gente de este mundo te ha dicho que creas que eres. Durante toda mi vida adulta me dijeron que estaba gorda, era fea, fui estúpida, y lo estaba creyendo, y Dios decía, no te hice así, no eres todo lo que el mundo te dice que eres. Y lo fue. Fue una gran revelación en mi mente que yo no era todas esas cosas, que Dios no me veía de esa manera, y fue como si me diera vueltas en la cabeza. Sabes, fue una gran revelación para mí. Y luego, hablamos un poco más y luego se acercaron estos dos ángeles y no tenían alas. Llevaban unos vestidos hermosos y adornados y me llevaron a unas aguas muy tranquilas. Y cuando lo hice, pude ver la tierra debajo. Y lo vi, eventos mundiales futuros. Vi cosas que sucedían en la Tierra en diferentes partes de la Tierra. Vi muchos cambios climáticos terribles, volcanes y todo eso, terremotos y tsunamis y todo ese tipo de cosas. Pero vi nubes oscuras o lo que parecían nubes sobre diferentes capitales de los gobiernos y diferentes partes del mundo. Y luego vi disturbios y personas derrocando gobiernos, y vi mucha actividad que rodeó o fue el resultado de los ataques del 11 de septiembre, y vi a mujeres y niños utilizados como escudos humanos.
He visto cómo descuartizaban a la gente. Vi estallar por todas partes en diferentes partes del mundo. Me mostraron que nuestro sistema monetario se va a derrumbar. De hecho, el ángel dijo que nuestro dinero no vale ni el papel en el que está escrito. Me mostraron monedas de oro que se usaban para comprar cosas y me dijeron que eventualmente volveríamos al sistema de trueque como lo hicimos hace años. Y había mucho más. Los ángeles dijeron que estas cosas no tienen por qué suceder, que es el egoísmo colectivo humano lo que hace que estas cosas sucedan y que la humanidad pueda cambiar. Y si cambiamos, estas cosas no sucederán, pero hasta ahora no hemos cambiado. Y luego, después de eso, me devolvieron a mi cuerpo y recuerdo que me desperté junto a las escaleras y las escaleras en las que estaba sentado tenían marcas de Chalmers Black Char en la parte donde estaba sentado y el teléfono por el que estaba hablando estaba carbonizado y estaba al otro lado del patio. Y cuando regresé a mi cuerpo fue lo más doloroso. Era horrible, solo ese dolor ardiente, abrasador y agonizante que tenía en el brazo y que recorría mi pecho. Y tengo en el corazón la documentación médica de una sucursal de Right Bundle. Y tengo un ataque epiléptico por la caída de un rayo, y toda esta experiencia tuvo un impacto enorme en mi vida. Cuando regresé ya no era yo, era total y completamente otra persona. Y pasé como 6 meses en lo que llamo una burbuja rosa. Es esa unidad total y completa con Dios. Era como si todavía tuviera un pie en el cielo y un pie en la tierra. Y sé que, ya sabes, mucha gente habla de que no puedes ver el rostro de Dios sin arder. Así que dice algo parecido en la Biblia, pero no estaba vivo. Estaba muerto cuando lo vi y me mostró la cara que quería que viera. Puede mostrarse como lo que quiera, y eligió mostrarme esta versión particular de él porque era lo que me resultaba cómodo. Y si solo me mostró una zarza en llamas, bueno, me acaba de caer un rayo. Habría huido corriendo para otro lado y no habría habido discusión ni si él se hubiera mostrado de otra manera. Me conocía tan íntimamente, sabía exactamente cómo aparecer como un hombre cariñoso y compasivo, y así lo hicimos. Y me enseñó que nos ama a todos y cada uno de nosotros exactamente igual que si fuéramos los únicos que ha creado. Y aprendí a través de toda esa conversación con él que solo somos tú y él, ya sabes, cada uno de nosotros. Se trata de nuestra relación personal con él, eso es todo. Somos una parte muy pequeña de su creación, somos muy importantes para toda su creación, pero nos ama a todos y cada uno de nosotros como si fuéramos lo único que ha creado. Y nos ama cada segundo de cada día, y cada vida tiene un propósito, y que no comete errores ni comete basura, y que sabe lo que hace. Y estamos aquí por una razón, y siempre pensé que era solo un tipo viejo sentado en una esquina con una larga barba blanca, marcando estas marcas de verificación de todas las cosas que hice mal. Pero ese no es el Dios que conocí. Era tan compasivo, divertido y cariñoso, y no se dijo ni una palabra sobre lo que hice mal. Te considera precioso. Todos nosotros somos preciosos. A sus ojos no nos ve como nos ve el mundo. Y necesito cambiar mi punto de vista y no verme a mí mismo. ¿Cómo? La persona fea y estúpida que todos me decían que era porque no me veía de esa manera.